Y vamos a hablar ahora de la situación de Santiago Maldonado, este joven que está desaparecido. La última vez que se lo vio fue el 1 de agosto en el sur de la República Argentina, en una protesta mapuche. Hoy una extensa exposición de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, extensa pero con pocas precisiones a propósito de lo que se está haciendo en su búsqueda y lo que se hizo hasta el momento. Vamos a contar para hablar de este tema con un invitado especial. Hoy nos visita Aníbal Natiuk. Fue abogado de Julio López en el juicio a Echecolás. Nos viene a hablar sobre el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado, que está desaparecido desde el 1 de agosto, cuando Gendarmería reprimió a miembros de la comunidad mapuche. Bueno, y estamos con Aníbal, preocupados. Cada día que pasa más preocupados, Aníbal. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Sí. Cada día que pasa se van perdiendo las posibilidades de encontrar pruebas que con el paso de las horas se van perdiendo y cada día que pasa, por supuesto, más preocupados porque se aleja la posibilidad de encontrar una salida positiva, digamos. La verdad que es muy preocupante la situación y es preocupante la situación en el contexto en el que se dio. Hay que remarcar que esa movilización a la que fue Santiago es una movilización que se hizo en reclamo por la libertad de un referente, un líder mapuche, que está ilegalmente detenido en este momento. Hay que tener en cuenta que Santiago Maldonado estaba en una movilización por Facundo Jones Guala, que está detenido, digo ilegalmente porque a él ya lo habían detenido y lo habían liberado en el primer caso, en la jurisprudencia argentina, en la cual se nulifica, se declara nulo un juicio por extradición de alguien. La justicia argentina determinó que no podía entregarle a esta persona detenida, a este líder mapuche, a Chile, porque las pruebas obtenidas contra él habían sido obtenidas bajo tortura y por esa razón él fue liberado. Entonces estuvo un tiempo libre hasta que Macri se reunió con Bachelet y a las 3 horas de que terminó la reunión de Macri con Bachelet lo interceptan en una ruta, en lo que era evidentemente una detención ilegal por una persecución ilegal que estaba haciendo, o sea, lo estaban siguiendo. Sí, claro. O sea, que es una detención netamente política y lo detienen por la misma causa. O sea, existe un principio jurídico muy importante que se llama no bis in idem, o sea, no poder juzgar 2 veces lo mismo. Claro. Y ahora a Facundo Jones Guala lo están juzgando 2 veces por lo mismo. Le piden la extradición por los mismos hechos cuando Argentina ya juzgó nulo ese proceso. Ahora, por lo que vos decís, tomando el caso de Guala y tomando el caso de Santiago, y ahora esta otra operación que aparece en los medios tratando de vincular a las protestas indígenas con grupos terroristas, diciendo que están armados, hablando hasta de la FARC, llevándolos hasta una estigmatización. Sí. Digo, no es casualidad todos estos hechos, están relacionados. No es casualidad, ni siquiera son casualidad los personajes. Esta represión no la llevó adelante solamente la Gendarmería, sino que fue en persona el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, que es un abogado de genocidas. Sí, Rosati. Nocetti, Pablo Nocetti. Nocetti, exacto. Fue en persona, para que uno de esos funcionarios salga a la capital y vaya a esquela una represión, es porque evidentemente están compenetrados con ese proceso represivo. Y que manden a Nocetti, abogado de genocidas, que no digo que los genocidas no tengan derecho a tener abogados, sino que este abogado además está compenetrado con la causa de los genocidas. Y convicciones, por supuesto, y ha dicho que estos procesos... No es un defensor oficial, digo, Claro, pero además él no ha sostenido solamente una defensa técnica de los genocidas, sino que ha planteado que estos no son juicios de verdad, que son venganzas. O sea, él ha tenido una posición política en contra del juzgamiento del terrorismo de Estado en la Argentina. Y no es casualidad que haya ido él y haya planteado las mismas cosas o parecidas cosas de lo que hacían sus defendidos. Claro. Desaparecer gente y decir eran terroristas. Entonces él lo que va a plantear... Y si no eran terroristas, están de vacaciones, vaya a saber dónde. Especie de cavernícola que está en un cargo demasiado importante en el gobierno, es una vergüenza que el Estado argentino tenga como jefe de gabinete de seguridad a esta persona con ideas predemocráticas, dijo un día antes de la desaparición de Santiago Maldonado que los mapuches estaban armados, que tenían, bueno, ya sabemos que le encontraron algunos serruchos y armas muy poderosas, martillos. Pero dijo que estos grupos eran peligrosos, que tenían relaciones con extremistas kurdos, con gente del anterior gobierno y con Pérez Esquivel. O sea, hizo una melange, así una mezcla
más que absurda y ridícula entre Pérez Esquivel y los extremistas kurdos que tendrían relación. Sí, hay que decir también que todo esto ocurre en el medio de una disputa de tierras, donde hay, el caso de Benetton es el más emblemático, pero está el otro amigo del presidente Mauricio Macri también. Digo, que no es que los mapuches están reclamando cualquier tierra, sino que están en un territorio que está en disputa y evidentemente la Gendarmería y el Gobierno Nacional han tomado partido por los grandes hacendados. Por supuesto, y haber mandado a este funcionario, haber hecho una represión feroz. Y bueno, y la cuestión de que hoy por hoy los testimonios de los miembros de la comunidad indican que vieron que en el lugar donde estaba Santiago detenían a alguien, que luego entró una camioneta, que esa camioneta luego se llevó a alguien. O sea, habla a las claras de que lo más probable por las pruebas colectadas hasta ahora es que a Santiago lo haya detenido la Gendarmería y lo haya hecho desaparecer. Eso según los testimonios de los otros miembros de la manifestación que se fueron a esconder al territorio que tienen ellos, que como vos decís es una disputa que no viene de ahora, digamos, no viene de hace No es que cientos Gendarmería de estaba años. casualmente ahí, digo, No, está defendiendo algún interés, ¿no? Por supuesto, pero digo, los reclamos por tierras tienen, Sí, pero llamémosle 200 años por poner una cifra, pero además, bueno, como decís vos, la decisión del gobierno argentino de permitir un mayor porcentaje que las tierras argentinas estén en manos de extranjeros ha permitido estos grandes feudos de Lewis y también de Benetton, en el cual, bueno, los miembros de la comunidad mapuche, muy reducida, de más está decirlo, ¿no? Una comunidad mapuche diezmada por el genocidio de la campaña del desierto y las posteriores discriminaciones de toda la historia argentina. Es un grupo muy reducido y está reclamando también un territorio reducido en cuanto a lo que era el territorio mapuche antes de, no digo de la llegada del español a América solamente, sino de la conquista del desierto, que se hizo, por supuesto, a través de un genocidio, ¿no? Ahora, Aníbal, lo otro que llama la atención, decíamos al inicio de la entrevista, es la extensa exposición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero que de ningún modo se hace cargo ni de la búsqueda ni de los testimonios que indican que lo vieron a Maldonado en la protesta, en esa zona, que además se había sumado casi solidariamente al reclamo de los mapuches. Digo, el Poder Ejecutivo se desentiende absolutamente del tema. Sí, más que desentenderse, se Opera. pone del lado del funcionario que fue ahí, digamos. O sea, hay un testimonio radial de 7 minutos de este funcionario donde está claro que van a cometer o sea, si alguien va a decir eso a las radios de la zona y mandan a alguien así a decir cualquier cosa del reclamo mapuche, insisto, me causa un poco de gracia hablar de los extremistas kurdos y de Pérez Esquivel o del anterior gobierno, como diciendo, además dijo, los vamos a salir a cazar a todos, como que nos vamos a esperar donde el juez. Está claro que fueron a eso. Entonces Patricia Bullrich está protegiendo eso, está protegiendo su decisión política, que fue primero la decisión política de Macri de detenerlo a pesar de que se había nulificado su juicio por extradición y detenerlo de nuevo otra vez por el mismo pedido de extradición, y luego la decisión política de mandar a reprimir y mandar a su funcionario más importante. Patricia Bullrich está defendiendo la barbaridad que hicieron, digamos, ¿no? Disponer un operativo represivo que ya, como te digo, desde el día de antes estaban generando un clima político para que esto fuera lo que fue. Y después, por supuesto, me parece que hay una actitud de ningunear o de negar lo que dijeron los otros manifestantes, que es que lo vieron a Santiago ahí y lo vieron en una situación en la cual después entró una camioneta y donde vieron, donde escucharon que un gendarme dijo acá tenemos a uno, digamos. O sea, será una situación de encubrimiento en el caso de que sí, responsables hay, digo, nadie desaparece, salvo que alguien lo haga desaparecer, que eso sería lo más lamentable. Exacto. Y en general, bueno, sabemos quiénes son profesionales en esto. Al margen de esta situación, que es lamentable y que todos esperamos que se resuelva, ojalá con Santiago en buen estado de salud, y si no es así, con los responsables respondiendo por lo que tenían a su cargo. Hay otra situación que se da también en todo este contexto, que es el de Milagro Sala, que está detenida desde hace ya más de un año, con el pedido internacional para que se le otorgue el arresto domiciliario, que finalmente se le otorga en condiciones que no son las que corresponden. Sí. Vos estuviste con ella. ¿Cómo podemos vincular todo esto? No, ahora que lo decís, que
que no son las condiciones, digamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo lo que nunca hizo en su historia, que fue emitir una medida cautelar por la situación de libertad de una persona. Ha emitido otras medidas cautelares, pero no en ese sentido. Y habló, por supuesto, del hostigamiento que estaba recibiendo en la prisión. Uno de los hostigamientos varios que ponían en riesgo su vida, y cuando nosotros fuimos a verla, a Milagro, le llevamos algunas fotos y cartas que tenían que ver con mostrarle a ella los pedidos que había en toda Argentina por su libertad, y no nos dejaron pasar. Había penitenciarios que revisan la documentación, las fotos, y dice esto sí, esto no. Hace una especie de censura política, como en la dictadura, pasaba en las cárceles de la dictadura, sobre lo que podía pasar o no. Fotos podían entrar, pero no fotos de ella y no fotos de pintadas o cosas que hablan de la libertad de ella. No quiero decir que lo con un juicio una criterio dictadura de censura ni que sea una absoluta. cárcel como en la dictadura. Digo, No, pero es un criterio de censuraban censura. como en la dictadura un censor político, un penitenciario, evaluaba el contenido político de las cartas y lo que podía pasar y lo que no podía pasar. Eso es una... Sí, que además no es la decisión que la toma un penitenciario, sino que evidentemente hay una Es orden una decisión totalmente ilegal. Claro. En ningún momento una persona que está privada de libertad puede ser controlada en cuanto a lo que tiene derecho o no a mirar. Por ejemplo, una foto de ella. Claro. No podía recibir fotos de ella misma. Una cosa más que absurda, pero que es parte del hostigamiento que recibió, y muchos otros que determinaron para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba en riesgo su vida, porque el hostigamiento era cuerpo a cuerpo, digamos, con Milagro y con las otras detenidas políticas que están con ella. Ya otros organismos internacionales, como el Comité sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, había pedido su libertad, y la Comisión Interamericana lo vuelve a decir, pero ya de otra manera, y el Estado argentino resuelve conceder en parte eso, porque contrariamente a lo que dijo Clarín en la tapa del diario siguiente, que dijo: la Comisión Interamericana recomienda que Milagros siga presa, detenida, claro, pero en su porque domicilio. la Mentira absoluta. La Comisión Interamericana dijo que tenía que estar en libertad, tal como lo dijo el Comité de la ONU, y si no le otorgaban la libertad, tenía que estar con una prisión domiciliaria. O sea, hicieron una tapa con una mentira que era lo contrario a lo dicho por la Comisión. Aníbal, nos corre el tiempo. Sí. Lo que hay que respetar ahora es que ella esté en arresto domiciliario y eventualmente en libertad. Sí, pero además tiene que estar en su domicilio, eligen otra casa que no está en condiciones, no, que no es su domicilio, y además le quieren todo imponer es parte de la misma restricciones. intimidación, ¿no? Le quieren imponer restricciones de que no puede haber más de 7 visitas en el mismo momento, después de las 8 de la noche no. Es una prisión con domiciliaria. criterios no escritos, además, salvo la resolución del juez. Un hostigamiento que de alguna manera pareciera ser una especie de reacción infantil ante la obligatoriedad que tiene el fallo de la Comisión. Una demostración de poder también, sí, ¿no? Exacto. Te agradecemos muchísimo que hayas a estado con nosotros. Y ahora vamos porque todos queremos saber cómo va a estar el clima hoy y los días siguientes. Bueno, hoy la máxima de 16 grados y la mínima fue de 19. El cielo mañana va a estar parcialmente nublado, con una mínima de 12 y una máxima de 19. Sube la temperatura, por suerte. Y como decíamos hoy, entonces, 16 grados la máxima, que ya la estamos superando a esta hora. Y empezamos a cerrar. Llegamos al final de Casi Todo Verdad. El próximo viernes, 2:30 de la tarde, va a estar aquí el conductor habitual, Camilo Cagni. Y con nosotros nos reencontraremos también en la columna de Política Nacional y Provincial todos los lunes. Un abrazo grande, disfruten de la tarde que está muy linda. Chau. ¿No nos vamos? ¿Sí? Bueno, tenemos que remar un poco. Decíamos que nos vamos a reencontrar el viernes a las 2:30 de la tarde y que hoy yo por lo menos, espero que ustedes también puedan disfrutar de esta tarde tan agradable aquí en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que el clima es más que agradable y también va a estar así lindo el tiempo mañana jueves 17 de agosto. Le mandamos un abrazo grande a Camilo. Le hemos cuidado bien el espacio a Camilo Cagni, esperemos que esté conforme y con él se encuentran ustedes y Camilo el próximo viernes 2:30 de la tarde. Chau. Y decides sacarnos la piel. Si me vas en